La mapuchización o araucanización fue la imposición del pueblo araucano, ya sea por vías armadas o de influencias culturales, a todos los pueblos asentados alrededor de estos. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Tenemos muchas teorías acerca de cómo los araucanos llegaron a la zona de Chile y impusieron su cultura en frente a las demás culturas que habían en la zona de la Araucanía. Dado que ese territorio no estaba deshabitado, habían otras culturas que tenían ciertas diferencias con los araucanos que nosotros conocemos y que se topó Valdivia, como la cultura Pitrén y la cultura Vergel. Hay algunos autores como Osvaldo Menguín que dice que vinieron del sur de la Amazonía. Hay otros como Ricardo Lacham que menciona que ellos vivían en La Pampa, Argentina, y luego atravesaron por los cordones montañosos enfrente de la Araucanía y se establecieron en esa zona mucho más fértil que permitió establecerse ya como un pueblo más que nómade, sedentario. En resumen, las teorías más importantes y mejor validadas, como la de Lacham, afirman que el araucano llegó de otro lado a establecerse aquí de forma violenta, donde impuso su forma cultural a todos los pueblos y etnias donde se establecieron, después denominándolos picunches o huilliches, las cuales nunca fueron pueblos unificados. Ejemplo, los picunches no se llamaban así, sino tenían distintos nombres según la zona donde vivían, como picones, mapochoes, maulinos, etc. También existe la fuente que el picunche hablaba otra variante que no era el mismo mapudungún que hablaban en el siglo XIX. Se poseen datos del dialecto del Valle del Mapocho, tal como hablaba en Santiago a finales del siglo XVI. Los mismos serían con los huilliches, pero la pregunta es ¿qué pueblo fue colonizado e impuesto por la cultura reche, ya sea total o parcial, sea por la vía armada como cultural? Si nos basamos en la teoría de Lacham, la llegada de este pueblo belicoso sería aproximadamente entre el siglo XIII y XIV después de Cristo, donde cambiaría la cultura de los denominados picunches y huilliches, las culturas locales de la Araucanía como Pitrén y Vergel. El primero desaparecería y el segundo duraría unas pocas décadas más, instaurándose otra cultura denominada Valdivia, con cambio en las predecesoras. Pero algo importante de mencionar es que los picunches tendrían muchas influencias como del sur, como también del norte, como los diaguitas y luego la invasión del Imperio Incaico. Pero no solamente los pueblos denominados picunches o huilliches fueron los que se araucanizaron, sino también pasaron con otras etnias, como los pomaucas. Estaban aculturizados no solo con el reche, sino con el diaguita y el aconcagua. Cuando los pomaucas huían de los españoles por parte de que le hicieron guerra en la época de la rebelión de Michimalonco, los reches no permitieron su entrada a sus territorios e incluso tuvieron conflictos con ellos para expulsarlos. En el caso de los chiquillanes también vemos una araucanización, aunque fue mucho más tardía en el siglo XVIII. Los pehuenches ya en el siglo XVII se evidenció una progresiva araucanización. En el siglo XIX ya era prácticamente de la cultura araucana. Los puelches, también conocidos como guenaquenc, el nombre puelche significa gente del este, o sea, se referían a todos los pueblos que estaban al este de la cordillera de los Andes, no a un pueblo araucano que estaba de un lado al otro. El puelche también era conocido como guenaquenc, que tenían similitudes con los patagones. Se menciona ya que para el siglo XVIII, sobre todo para el Parlamento de 1784, ya estaba tan involucrada la cultura araucana en el mundo puelche, producto de las mismas ferias de los ponchos, donde los jesuitas comerciaban con los indígenas de la zona de la cordillera y los tehuelches, y a su vez los araucanos comerciaban con ellos, donde había una interrelación cultural, donde se imponía la cultura más fuerte de los indígenas, que era la araucana, cambiando de por sí también la cultura puelche. Es algo interesante mencionar que los chiquillanes, pehuenches y puelches pertenecían a una etnia muy similar. Los poyas, o también conocido como tenej, a principios del siglo XVII, con la incorporación del caballo, ya habían perdido mucho de su cultura tradicional, y para la época del siglo XVIII, con las misiones jesuitas a lo que es el lago Nahuel Huapi, ya estos estarían totalmente araucanizados. En la isla de Chiloé habían varias culturas, como los payos. Lacham consideraba que los payos eran un pueblo bastante independiente de todas las culturas con rasgos araucanos,
pero los huilliches los araucanizaron. Los cuncos o puncos, mucha gente dice que son huilliches más al sur, pero también se piensa que fueron araucanizados en el siglo XVI. Lo mismo pasaría con el pueblo chono. El pueblo chono que habitaba en la zona de Chiloé, en la parte centro y norte, se piensa que también hubo mucha influencia huilliche, lo cual hubo una parcialidad en su cultura con respecto a esta etnia que impulsó una colonización cultural. Pero en cambio hubo un pueblo de la zona central que no logró ser araucanizado, que fueron los Aconcaguas. Estos últimos se extinguieron ya sea por la mezcla entre los incas y españoles, pero a finales del siglo XVI estaban diluidos en el centro de Chile. Luego hoy en día conocemos y escuchamos por parte de la televisión, por parte de gente de izquierda, la denominada colonización, el colonialismo, por parte de los españoles. Pero esta gente no menciona que los araucanos hicieron exactamente lo mismo. Y es natural que un pueblo fuerte busque imponer su cultura sobre otras, y que ese pueblo se adapte e incluso tome esa cultura como propia. Lo hicieron los incas por medio del quechua y la religión oficial. Todos los pueblos tenían que tener el idioma quechua como oficial y adorar al dios Inti. Lo hicieron los romanos, lo hicieron los pueblos de Mesopotamia, etc. Es algo natural entre los pueblos imponer su propia cultura. Espero que les haya gustado y este es su canal, El Viejo de Historia.